Es La Mañana de Federico. Es Radio. Tercera hora, camino ya de la tertulia en la mañana en Es Radio, y es un día de muchas lluvias, de muchas nevadas. Atención, ya han empezado las crecidas del Ebro, que son muy peligrosas. Si en el norte ha habido ya 4 muertos, en el Ebro deberían saber, la gente de la ribera, que la costumbre del Ebro es llevarse almas y cuerpos de los ribereños, en La Rioja, en Aragón, incluso si se dejan en Cataluña. Pero donde el susto te lo dan es en Logroño y en Zaragoza. Bueno, pues ahí está la gente posando, haciéndose selfies, al lado mismo de las turbulentas aguas del Ebro. En fin, precaución. Hoy hay 36 provincias en alerta por lluvias y nieves. Dicen, no, por las avalanchas y por las riadas que se van a seguir produciendo, porque además desde ayer vuelve a llover y a nevar en todo el norte de España. Así que mucha precaución. Las temperaturas parecidas a estos días atrás. Ahora ha subido a 4 grados, estamos a 0 grados hace un rato. Debe ser la vergüenza de la Castellana, que ha hecho que se sonroje la ciudad. Y ahora hay 4 grados en la capital de España, camino de unos 10 o 12 grados de máxima, veremos. La máxima, las 2 capitales canarias, 21 grados, y la mínima, bienvenida al pelotón del pasmo, la echábamos en falta, la bellísima Cuenca, 3 bajo cero. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que está pasando en Venezuela, que es el teatro de todas las cobardías políticas de la Unión Europea, encabezado por ese zascandil, por ese semoviente, por ese fantasmón al que llamamos Falconetti. Y aun esto es demasiado amable y simpático. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en España no es un presidente, es una vergüenza. Este fin de semana ha insultado Maduro a España, a los españoles, a Sánchez, o sea, ese primate, que no Maduro, es podrido, insultando, que insulte a Sánchez, bueno, pues son tal para cual. Pero que insulte a España y a los españoles y que aquí nadie diga nada. Dicen que hay un ministro de Exteriores llamado Borrell. Debe haber pasado a la clandestinidad. La otra semana se enfadó porque le hicieron una pregunta. ¿Qué pasa? Vamos a ir de guapos. Decía como si fuera de la Arganzuela y es de Lérida. O sea, payasos, cobardes. Os escupen y ¡ay! ¿Qué dirá Pablo Iglesias? Pablo Iglesias no dirá nada, está viendo a ver si está bien pagada la navata por si se retira. Pero tienen el miedo en el cuerpo, y si perdemos el Falcon, ojalá perdierais la vergüenza, ya la habéis perdido, el cargo desde luego. Pero mientras tanto, en Venezuela la lucha continúa. Juan Guaidó convoca a los venezolanos a 2 grandes manifestaciones que tendrán lugar el miércoles y el sábado en Venezuela. Con la primera, tratará de convencer a los militares para que depongan las armas y permitan la entrada de ayuda humanitaria al país. La segunda coincide con el ultimátum dado a Maduro por la Unión Europea. El día miércoles, de 12 a 2, gran manifestación hacia llevar la amnistía a las Fuerzas Armadas y exigirle que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Y el día sábado, gran movilización de respaldo a la decisión de la Unión Europea y lograr ese cese de usurpación, ese gobierno de transición y esas elecciones libres. En España, Pedro Sánchez da de plazo a Nicolás Maduro hasta el próximo sábado para la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno vincula a Podemos con la dictadura de Maduro y acusa a la derecha de utilizar, dice, el dolor del pueblo venezolano. Tenemos una oposición sin escrúpulos, que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas, libres, en Venezuela. Por cierto, a esa otra izquierda le digo una cosa bien clara. La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela. Claro, porque Maduro es un político liberal, partidario del libre mercado, de la libre circulación de personas y de bienes, como su predecesor, el Gorila Rojo, que instauró por fin, después de una dictadura comunista, un régimen de libertades
en Venezuela. No, nada que ver con la izquierda, solamente que son comunistas apoyados por los socialistas, pero comunistas de todo el mundo apoyados por los socialistas de todo el mundo durante 20 años de este asqueroso mundo. Les da lo mismo. Yo hoy lo cuento a propósito de Alfonso Guerra. Pero vamos a ver, la izquierda nunca es responsable de nada. Y cuando encuentran responsable a alguien de algo de izquierdas, es porque ocupa el sitio que ocupaban antes. O sea, ahora Alfonso Guerra dice que es que, claro, este PSOE no es el PSOE suya. Cuando él era el mandamás, cuando era el inquisidor jefe, cuando era el hermano de mi hermano, el jefe de la banda más desvergonzada de corrupción que ha asolado Andalucía, que tenía a su hermano cobrando hasta 27 veces al día, tomando cafelitos para hacerles gestiones en la Junta, previo pago de su importe. Y este Juan Guerra, que por cierto es idéntico al de Barón Noir, el Barón Negro, que de HBO, se lo recomiendo. Es una mezcla entre Roldán, Juan Guerra y Rubalcaba. Un poco más alto, ¿verdad? Porque ahora la raza también mejora en Francia, no tanto como España, pero bien. Pero es que es tal cual. Y vamos a ver, ¿se puede ser más corrupto, más descarado? Es que claro, se está acabando con la idea de España. ¿Quién ha acabado con la idea de España? ¿Vosotros? Hoy decía al principio que hay 2 artículos que hay que leer. El de Luis Herrero en Libertad Digital contando su secuestro por los matones del Gorila Rojo, justo cuando estaban creando Podemos a través de la CEPS, cuando Luis es diputado, y dice, ¿qué le parecen estas elecciones? Y dice, bueno, esto es propio de un dictador, está amenazando, están apaleando a la oposición, pues esto es intolerable. Lo secuestran en el hotel, se lo llevan en una furgoneta de estas lecheras de asesino en serie, y bueno, lo devolvieron a España vivo, sin maleta, robando las cosas, en fin. Y luego hoy la crónica que ha hecho en El Mundo Cayetano Álvarez de Toledo, que está maravillosamente escrita, pero además que da las claves de cómo se está desarrollando, quizá por primera vez en Venezuela, una acción organizada, bien organizada, con planes, con plazos, etcétera, que ha sido el gran problema de la oposición en Venezuela, oposición heroica. Hasta la Iglesia venezolana, no confundir con el Papa la banda, que por supuesto está con Maduro. Lo mismo que Putin, lo mismo que Xi Jinping y por supuesto lo mismo que Falconetti y que Zapatero, que es el viajante de este tirano. Pero la verdad es que a mí me ha sorprendido la organización de todo, y que Guaidó entra y sale como si lo tuvieran todo perfectamente organizado. Y cuenta Cayetana que en Venezuela, que no se creen que esté la cosa tan bien organizada, dicen, esto es cosa de Trump. La última cosa que organizó bien Trump fue casarse con Melania. Después yo no creo que haya organizado nada. Pero Cayetana Álvarez de Toledo, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, sé que estás medio dormida después del palizón. Enhorabuena por la crónica, pero la cuestión política de fondo, que ya cuentas que tiene sorprendido a los propios venezolanos de la oposición, es cómo se está organizando, casi sin fuerza, como todo lo de Guaidó. Prácticamente alguien que no tenía nada en la mano, cómo a base de talento y de astucia han conseguido poner contra las cuerdas al régimen. Bueno, ese es el hecho decisivo y diferencial de esta operación frente a todas las anteriores, ¿no? A lo largo de los años, los últimos 15 años, ha habido muchos intentos de acabar con la dictadura, unas por las vías siempre fracasadas por definición del diálogo, que era un poco las operaciones que montaba Zapatero para dar oxígeno al régimen, y luego otras con muy buena voluntad, desde la calle, la pura calle, saliendo a manifestarse, ¿no? Y de repente ha sucedido esto que parecía como es como un mecanismo de reloj, como cada pieza va encajando, es como un puzzle, ¿no? Y eso ha generado primero una sorpresa absoluta en muchísima gente, y luego eso, ¿no? La idea de que hay un cerebro extranjero, una CIA, un Trump, tiene que ser Estados Unidos quien lo ha montado. Y resulta que no es así. Resulta que esta operación se monta desde Venezuela internamente por parte de líderes de la oposición, y muy señaladamente por un hombre que lleva 15 meses en arresto domiciliario, que antes de esos 15 meses estuvo 3 años y medio en Ramo Verde, y que es Leopoldo López.
Bueno, yo ahí recuerdas, y recuerdo yo también el momento en que Lilian Tintori iba llamando al marido porque se pensaba que lo iban a matar. No sería el primero que matan tirándolo de un 9º piso los torturadores del SEBIN. Pero la verdad es que a mí me ha sorprendido además el cuajo, la tranquilidad de Guaidó, que aunque tiene 35 años parece que tiene 26, y que era el segundo de Leopoldo López, pero con el que no contaba nadie. Era el tercero, de hecho, porque Freddy Guevara sería el jefe de la bancada del grupo parlamentario, que era el que tendría que haber asumido de forma natural el cargo de presidente, pero como sabes, está en la Embajada de Chile refugiado porque es otro de los que tienen una orden de detención contra él. Entonces, pero todo ha ido funcionando, digamos, en 3 frentes. El primer frente, que han trabajado 15 meses, es el frente internacional, que era fundamental. A Leopoldo López, cuando lo mandan para casa, en arresto domiciliario, le ponen una condición, que es que no puede hablar con nadie, no se puede dirigir al pueblo, no puede tener comunicación con el pueblo. Y entonces empieza a trabajar, a reforzar al máximo una colaboración, va tejiendo cuidadosamente, pero insistentemente, una enorme red de contactos con líderes internacionales, de complicidades, de afinidades, de alianzas, ¿no? Que es lo que desemboca básicamente en esa especie de impresionante cascada de reconocimientos de Guaidó. Hay un segundo frente que es importantísimo, que es la reconstitución de la unidad política. Como tú bien sabes, ha sido siempre el gran drama de la oposición venezolana, que son las peleas entre unos y otros, las distintas estrategias. Pasa también que son todos tan brillantes y tienen tanto carácter que a veces es muy difícil ponerlos de acuerdo, y luego tenían diferencias de estrategia. Y él va reconstituyendo también esa unidad con una idea que es lo más conmovedor, que yo además me gustaría destacar, porque además lo ves aquí en Venezuela y tú que conoces el país lo sabes muy bien, ¿no? Que es el profundo respeto democrático y a los usos democráticos, a eso que llaman el hilo constitucional que tiene el pueblo de Venezuela. Anoche aquí hablando con gente me decían, no, es que nosotros nos ha pasado de alguna manera, hemos tenido una gran ingenuidad. Siempre hemos creído que la pura democracia, que no podían destruir nuestra democracia, ¿no? Que el comunismo, que los usos del socialismo del siglo XXI no podían socavar las instituciones de esa manera, pero sí podían, y seguían teniendo una fe profunda en la democracia. Pues esa fe profunda en la democracia, en las instituciones, en mantener y preservar el hilo constitucional, y por tanto la Asamblea Nacional, es lo que ha hecho posible también que esta operación sea tan extraordinaria y tan moralmente superior a cualquier otra posible salida al régimen. Bueno, ahí me ha sorprendido, hoy lo recuerda a Luis Herrero, porque estábamos todavía en la COPE antes de convertirse en una entidad financiera satánica, y estábamos comentando y entraban como todos los obispos, pero a diferencia de Cuba, que a la mitad los compraron, a la otra mitad no, son heroicos y tal. En Venezuela, desde el principio, la Iglesia estuvo contra el gorila rojo, y el gorila rojo contra la Iglesia. Volaba a las puertas de la Catedral de Caracas, quemaba sinagogas, es decir, fue siempre el gorila rojo. Y toda la Iglesia estuvo sorprendentemente desde el principio sin una fisura en favor de mantener el orden constitucional, que era evidente que no había posibilidad de desarrollarlo con el gorila. Y va el Papa y nos sale ZP. Yo lo de Bergoglio no sé, es que es incalificable realmente. Yo estuve en el Vaticano hace ya creo que fueron 2 años acompañando a Lilian Tintori, y puedo dar testimonio de que eso es así. Digamos, dentro del corazón, del núcleo más cerrado del Vaticano, lo que había es insistencia en mesas del diálogo en la línea de Zapatero y en la época de Obama, ¿no? Sí. Y ese diálogo lo que era claramente era siempre oxígeno a la dictadura, así ha sido. Y en cambio los obispos, los cardenales venezolanos, rotundamente en contra, y hace algunos meses fue una delegación de obispos y los cardenales, liderados por Baltasar Porras, que es un hombre en fin, de un gran peso y autoridad moral aquí, y fueron a ver al Papa, y creo que hubo serias y duras palabras. Y bueno, y ahora hay que ver, porque estuvieron en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, con lo cual han coincidido, y ahora volví a Porras en estos días, y sería muy interesante saber qué ha pasado ahí y qué se han dicho unos a otros, y qué pretende hacer el Papa con este movimiento final, ¿no? Porque hasta ahora es un silencio bastante elocuente. Bueno, en la Jornada Mundial de la Juventud Cristiana, que es así como se dice, y han quitado hasta lo de cristiana, debe ser para no molestar a los, no sé, budistas de por allí, los Hare Krishna, han quitado lo de cristiana, o sea, es que este es el papacisco, o sea, es que no dijo una palabra, y los están matando en la calle, muchos son católicos. Bueno, el juramento de Guaidó
Era impresionante. Dice, ante Dios Todopoderoso. Bueno, era una cosa que ni Lincoln. Y el Papa, claro, como es amigo de los Kirchner, quitándose de en medio. Sí, bueno, hay una cosa muy perversa y la ha habido a lo largo de todos estos años y yo la he vivido en mi propia cara, puedo decir, que es la acusación a la oposición de derramamiento de sangre posible, la guerra civil. Es decir, siempre se ha acusado a la oposición democrática, pacífica, de generar con sus acciones de resistencia el riesgo de un conflicto civil. Es decir, a ti te apalean y si tú te defiendes, tú eres el que puedes estar provocando un riego de sangre, ¿no? Y yo recuerdo hace unos meses cuando estuvo Iván Duque, que lo acababan de proclamar presidente, y vino a Madrid y me tocó en una mesa, que lo cuento en el artículo, con el actual secretario de Estado para Iberoamérica, y tuvimos una fuerte discusión en la mesa porque yo, digamos, interpelaba a él y al gobierno socialista por la posición tan blanda, tacticista, zapaterista en la materia, ¿no? Él me decía, pero vais a acabar provocando un derramamiento de sangre. Digo, ¿pero cómo? Pero ¿no te das cuenta que el régimen lleva matando a gente sistemáticamente de violencia, de represión, por el hambre, la miseria, el éxodo, la diáspora? Hay 4 millones de hombres y mujeres que han tenido que salir del país muertos de hambre, dejando detrás sus familias. No hay comida, es que lo digo yo aquí, no hay comida, no hay medicinas. La gente es la gente flaca, desgarbada, la ciudad oscura, sin luz, la gente no sale a la calle por miedo. Es una cosa impresionante el nivel de devastación. Y acusáis a los que están intentando devolver la democracia, preservando el hilo constitucional, pacíficamente manifestándose, de sembrar, digamos, de provocar una guerra civil. Es que la inmoralidad es profunda y absoluta. Bueno, Cayetana, enhorabuena por esa crónica, por estar ahí siempre en el sitio correcto, en el momento más incómodo, que eso es siempre hacer lo correcto. ¿Y cuáles son los pasos que se prevén? Hemos dado cuenta ahora de ese anuncio de una manifestación para pasado mañana, sería en principio, después de que Maduro escupiera a la cara de los españoles y le diera una patada a España en el tafanario interminable e inencontrable de Falconetti. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la cobarde Unión Europea? Cobardía caudillada por el cobarde gobierno español. Pero en esta semana, porque ya ha dicho Maduro que por supuesto no va a convocar elecciones, a ver si las pierde, claro. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí todo está muy incierto, ¿no? Pero yo debo decirlo por primera vez, y comparto esto con diría, en fin, la inmensísima mayoría de la gente, desde luego toda con la que he estado en contacto, que es optimismo y una sensación de que ahora sí las cosas van a cambiar. Es decir, la soledad y el aislamiento en el que están estos fantoches, que en el fondo son 20, que controlan las armas y tienen capacidad de hacer un daño inmenso por la violencia, pero que realmente son 20 tipos. Su aislamiento internacional, su aislamiento interno, es decir, el pueblo realmente ha llegado a un nivel. Mira, ayer unos policías pararon a un coche al lado nuestro. Entonces lo típico, le empiezan a pedir papeles, no sé qué, dándole vueltas. En el fondo lo que estaban pidiendo era una ayuda de dinero, ¿no? Claro. Y le dicen, bueno, mira, tenemos $10. No, es que no queremos dólares, queremos comida, dicen. Y van y les compran 3 pequeñas hamburguesas de carne en un stand que está al lado a los policías. Es decir, el funcionariado, incluye a los militares, ha colapsado en este país. Solo funciona ya el terror, el puro terror y en la más cerrada cúpula de arriba. Con lo cual yo creo que esto se va a caer, realmente lo creo. Y creo que por primera vez, es decir, la implicación impresionante de la comunidad internacional en cascada hace que esto no tenga vuelta atrás. Y por más amenazas, por más bravuconadas que diga Maduro, digamos, ya hay una inercia, hay una fuerza, hay una organización que ha puesto un movimiento en marcha que no tiene vuelta atrás. No sé cuántos son los días, ni cómo de sucia va a ser estos últimos días, pero realmente creo que no tiene vuelta atrás. Ojalá lo podamos comentar. Enhorabuena, como siempre, Cayetana. Nuestro abrazo a todos los venezolanos que luchan por la libertad y a ver si los que la matan pues caen en el infierno, donde se encontrarán con el Papa. Porque sin ninguna duda, si el infierno no lo han recalificado y vendido, cosa que con este es muy posible, desde luego el Papa va a ser el calderero mayor o estará en la perola más grande. Muchas gracias, Cayetana. Muchas gracias y un abrazo a todos. Bueno, pues
hay que leer la crónica porque además es un modelo de estos que hay que estudiar. O sea, para escribir bien, pues hay que estudiar y hay que leer a los que escriben bien. Pues lean hoy la crónica de Cayetano Álvarez de Toledo en El Mundo y lean el artículo de Luis Herrero en Libertad Digital. Porque no siempre el PP ha sido la bandada de cobardes que nos hemos acostumbrado a ver con Mariano Rajoy, que por cierto le encargó a Zapatero la gestión de Venezuela, previo pago de su importe, supongo. Bueno, tenemos una noticia de ahora mismo que se está produciendo en la Castellana. A lo mejor ha leído las encuestas, que ahora les comentaremos, Falconetti, pero parece que no esta noche, como tenía que haberlo hecho, ni esta madrugada, como tenía que haber actuado, sino ahora parece que la policía está empezando a cumplir con su obligación en la Castellana. Cristina Vega, buenos días. Buenos días, Federico. Así es, está aumentando la tensión aquí en el paseo de la Castellana. Los antidisturbios están intentando desalojar a esos 2.000 taxistas que colapsan esta arteria de Madrid desde Colón hasta la plaza de Emilio Castelar, donde me encuentro. Los taxistas han salido de sus vehículos y se están sentando en el suelo para impedir el paso de ese cordón policial al que se han enfrentado a empujones. Y a la espera de desalojar a los taxistas también se encuentra cerca de una veintena de grúas. Pero por el momento vamos a ver qué pasa. Los taxistas están sentados en el suelo a escasos centímetros del cordón policial. Y bueno, Federico, hay mucha crispación en el ambiente, esperemos que no se complique. Bueno, las grúas las llevan de adorno, ¿no? De atrezzo. O sea, las grúas están ahí para que se vea que hay grúas. Están accediendo ahora mismo a esta plaza de Emilio Castelar. Son cerca de 20 y están a la espera de órdenes de la policía. Pues ya nos irás contando lo que sucede. Gracias, Cristina. Gracias. Bueno, vamos con esas encuestas que lo mismo han movido el pétreo corazón, bueno, qué pétreo, si es de piedra, Pómez, de Falconetti. Pero la verdad es que las encuestas van en la misma dirección. Primero, no se sabe lo que va a pasar, pero en general lo que se ve es que Vox sube y que la izquierda baja. Digo, en general. A partir de ahí las combinaciones, pues de momento les damos los datos de las dos que se publican hoy. ABC y La Razón publican sendas encuestas hoy con resultado desigual para los principales partidos políticos. Solo coinciden en la entrada de Vox por encima del 9,8% en porcentaje de voto, lo que supone más de 20 escaños para la formación de Abascal. En la de GAT3 para el diario ABC, el PSOE con un 26,5% del voto y 111 escaños ganaría las elecciones y se quedaría con 7 diputados, que pierde Podemos, que se quedaría con 31. Ciudadanos sería, tras el PP, la tercera fuerza política, 61 escaños frente a los 97 que conseguiría el PP de Casado. Por su parte, en la encuesta de NC Report para La Razón, ni el PSOE sube ni Podemos pierde tanto. De hecho, 3 formaciones estarían en disposición de ganar las elecciones. El PSOE con 99 escaños, el PP con 98 y Ciudadanos con 65. El partido de Iglesias se quedaría con un 16,6% de porcentaje de voto y 48 representantes. Bueno, con 95 estaría Ciudadanos a la par prácticamente que en el... Bueno, la verdad, ninguno está, si se fijan, ninguno llega a 100. Estamos acostumbrados a que las mayorías, bueno, la de Falconetti no es representativo, tiene 84 míseros escaños, es la segunda peor el resultado del Partido Socialista. El primero también es de Falconetti, los dos peores resultados de su historia los ha cosechado este zascandilón. Pero la verdad, lo único que está claro es que sube Vox. Y aquí ya tenemos encuestas para todos los gustos. A partir de 20, 30, 40, yo creo que serán 60. El PP está resistiendo gracias a Casado, lo que con Soraya habría sido su desaparición, pero clarísimamente. Y Ciudadanos no acaba de despegar como alternativa clara al Partido Socialista. Todo lo que tiene es estar en el centro. Estás en el medio y a lo mejor cuentan contigo para formar gobierno, pero eso no es ganar las elecciones, aunque yo creo que están muy cerca de poderlas ganar. Pero estos son impresiones. Las encuestas lo que demuestran es que aquí va a votar la gente con la impresión del último momento, que va a decidir el golpe de Estado en Cataluña y que el juicio empieza ya, lo cual va a ser un anuncio en favor de Vox todos los días del año. En fin, una pausa y vamos camino de la tertulia. Es la mañana. Es radio.